grabar. Ya, ahora sí. Ok. Mi nombre es Carlos Guamán, mi compañera es... Y el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros al magíster Fernando Ortiz, que él nos va a comentar un poco sobre el tema del constructivismo y esperemos que sea de su completa información, de su agrado, toda la información que vamos a tener el día de hoy. Bueno, profe, como primera pregunta, ¿nos podría hablar acerca del constructivismo? ¿En qué se basa y cuáles son sus principales pioneros? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar con ustedes acerca de un tema que tiene tanta relevancia fundamentalmente en el ámbito de la educación, ¿no? Quizá el constructivismo ha tenido su mayor énfasis de aplicación en el ámbito educativo. A mediados del siglo XX surge una corriente de pensamiento al que se le empieza a denominar el constructivismo, ¿no? Y básicamente su nombre se debe a una corriente filosófica, epistemológica, que considera que el conocimiento de la sociedad se origina en ciertos constructos, ¿sí? Como unas estructuras o maneras de pensar que se originan a partir de esto que luego se denominó el estructuralismo, ¿no? Quizá el origen del constructivismo está en el estructuralismo, ¿no? Tiene como hemos estudiado en las clases de teorías de la comunicación, hay una especie de conocimiento que se enlaza algo nuevo con algo del pasado. Y esto es lo que ocurre de manera muy, muy clara entre el estructuralismo y el constructivismo. Entonces, el pensamiento que estuvo dominante antes como corriente epistemológica, antes del constructivismo, fue el estructuralismo, el que consideraba que la sociedad estaba concebida o que estaba organizada a partir de ciertas estructuras de pensamiento, como un constructo mental eh, del cual emergen teorías explicativas, del cual emergen comportamientos de la sociedad, eh, proposiciones, suposiciones con las cuales vivimos los seres humanos. El constructivismo tiene sus orígenes en Alemania, concretamente, ¿no? Y en el ámbito de la pedagogía. Hay una especie de vinculación entre, en este momento de apogeo, de desarrollo de la psicología, con los trabajos de los primeros psicólogos, ¿no? Como Freud, por ejemplo. En el ámbito de la educación toman amplio protagonismo Jean Piaget en Francia, Vygotsky en la Unión Soviética y Dewey en Europa, ¿no? En general. Esta corriente de pensamiento empieza a florecer, que justifica o basa, insisto, tomando algunas bases conceptuales del estructuralismo, que la sociedad es un constructo mental que puede ser desensamblado y reorganizado para proponer una nueva manera de aprender y comprender la realidad, ¿no? Es decir, hace mucho énfasis en la parte operativa de los procesos de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos... Perdón por interrumpirlo, profe. Entonces, podemos decir que el constructivismo se basa 100% en el aprendizaje, en los métodos de educación, ¿verdad? En donde tiene más aplicación, ¿no? Pero, por ejemplo, no solamente en la educación formal que nosotros en un aula de clase, un programa académico de estudio, ¿no? Podemos enseñarle, por ejemplo, a un niño en el pizarrón la regla de tres o los conjuntos, por ejemplo, ¿no?
En el pizarrón podemos dibujar una circunferencia y poner muchos elementos, manzanitas, perritos, lo que quieran. Y podemos explicarle a un estudiante lo que es un conjunto. Pero el constructivismo nos propone, por ejemplo, ir a la calle, ir a un taller de carpintería, ir a un taller de una mecánica, o a una tienda, por ejemplo, y decirles a los niños, vamos a armar conjuntos de, por ejemplo, en una tienda de cosas, alimentos de sal, y vamos a armar un conjunto de alimentos de dulce en un supermercado, por ejemplo. Cada niño va a encontrar 5 elementos para armar un conjunto de cosas de dulce y otro conjunto de cosas de sal. Entonces, el constructivismo dice, nosotros podemos desestructurar esas estructuras de aprendizaje del pizarrón, de la clase tradicional, del cuaderno y el lápiz, esa forma de la clase expositiva de un profesor para ir a un desestructuramiento de esa forma de aprender para ir a lo práctico y a partir de lo experiencial construir un nuevo conocimiento. Y ahí viene la palabra de constructivismo, ¿no? Es decir, el conocimiento como algo dinámico que se va apropiando y construyendo, creando nuevas estructuras de conocimiento. Entonces ese niño que fue al supermercado y que cogió, que tomó los 5 elementos y ese conocimiento, esa construcción de su aprendizaje va a ser inolvidable, ¿no? Va a tener un factor emocional, emotivo, que va a ser imborrable de su memoria, que va a ser mucho más persistente en el tiempo que solamente el profesor explicándole en el pizarrón. Claro, entonces sería uno de esos de los enfoques del constructivismo, ¿verdad? En lo práctico, podríamos decir, en lo que el niño puede guardar más fácilmente. Por ejemplo, hacerle construir algo y eso, como usted lo mencionó, va a quedar más guardado que solo diciéndole, ¿verdad? Eh, Partiendo de esto, el constructivismo en la educación como tal, ¿usted cree que ha logrado alcanzar todos los fines propuestos? Yo creo que ha logrado propiciar algunos cambios, ¿no? Y uno de los aciertos que podríamos señalar al constructivismo es esta aproximación, el contacto directo con el objeto del aprendizaje, ¿no? O los objetos del aprendizaje, la realidad del conocimiento que nosotros hemos entendido que está en los libros, en las enciclopedias, en internet, en las fuentes de información, descender a un cotejamiento con la realidad. Es decir, la realidad se convierte en un objeto de estudio, en un objeto para construir, o constructo, para construir un conocimiento nuevo para las personas, ¿no? Yo creo que, sin embargo, ¿no? El constructivismo, a pesar de tener todas estas bondades, ¿no? Pongamos en el estudio de periodismo. eh, Podemos los profesores explicar de 1000 maneras, con videos, con charlas, con conferencias, cómo hacer un programa de radio. Pero el enfoque constructivista, por ejemplo, sería proponerles a cada estudiante un programa de radio, grabar un programa de radio, desensamblar ese programa, mirar los elementos que lo constituyen y proponerles hacer un reensamblaje, una reedición para que puedan comprender muchas cosas que la explicación por horas de clase que pueden tener, no se va a lograr. Entonces, el estudiante que se pone en contacto directo con el objeto de estudio para el aprendizaje, la realidad le produce una construcción de nuevos conocimientos, ¿no? La apropiación de conocimientos que surgen a través de esas estructuras mentales que va emergiendo del contacto con el contacto práctico. Pongamos otro ejemplo como el tema de los sastres, de los mecánicos que conocemos en la realidad. Estas son las prácticas más constructivistas que nos puede, al cual podemos acudir para ejemplificar.
En muchos pueblos pequeños suelen dejar los padres, inclusive a los muchachitos, a los niños, les encargan al sastre del pueblo para que poco a poco vaya aprendiendo el oficio, ¿no? En un ejercicio constructivista, ¿no? El maestro, el dueño del taller, al principio probablemente le ponga a barrer el taller, después le va a enseñar los tipos de telas, pero el muchacho va a estar tocando las telas, va a saber la calidad de las telas. El maestro, con solo ver el chico que está de aprendiz, va a ir mirando las herramientas que utiliza, la modalidad del diseño, cuáles son los procedimientos para finalmente armar un pantalón, por ejemplo, o una camisa. Ya ¿Sí? va ganando experiencia. Exacto, pero es el contacto directo, experiencia, el contacto con la realidad la que le permite generar un constructo, un conocimiento del cual uno se apropia. Pero para esto es necesario desestructurar algo antes, ¿no? Profe, ¿cuál considera ustedes que son los principios que guían al constructivismo? Yo creo que primero se basa en la práctica social, ¿no? En la práctica cotidiana, en relacionar el sujeto que aprende con la realidad, ¿sí? Ese es uno de los factores fundamentales. El otro factor yo creo que es una educación centrada en la experiencia. Los ejemplos que he puesto marcan esa característica. Es decir, los conocimientos que surgen de la experiencia son las que perduran en el tiempo. Hagamos un ejemplo muy vívido en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando teníamos 2, 3, 4 años de edad, la mamá o la persona que hacía la tarea de planchar la ropa, ¿no? Tenía mucho cuidado que los niños no nos acerquemos a tocar la plancha porque nos quemamos. Decían, cuidado te acerques a tocar la plancha que esto quema. O la llama en la estufa, en la cocina, ¿no? No te acerques acá porque te vas a quemar. Pero nosotros no estábamos tranquilos hasta no hacerle descuidar a la mamá e ir y tocar la plancha y quemarnos el dedo y que sea una ampolla. Pero a partir de esa experiencia nosotros sabemos lo que pasa y ya no volvemos a hacerlo. Bueno, tal vez algún testarudo sí vuelva a quemarse el dedo, ¿no? Pero por lo general ya nos pinchamos una vez, sabemos lo que pasa, o nos quemamos el dedo alguna vez y ya no volvemos a hacerlo. Entonces, la experiencia, el contacto con la realidad, se vuelven como los procedimientos para la generación de los aprendizajes y las construcciones mentales que tenemos. Esto en los ejemplos más burdos que he puesto esta tarde, pero podemos hacerles extensivos a otros, por ejemplo, en el álgebra, por ejemplo, en la física, por ejemplo, en todas las disciplinas del conocimiento pueden utilizarse métodos constructivistas. Yo, por ejemplo, he criticado mucho en la facultad, en las universidades, que se enseña, por ejemplo, el sistema, el método constructivista para el aprendizaje, digamos, las carreras pedagógicas enseñan constructivismo a sus alumnos. ¿Cómo preparar una clase constructivista sobre la raíz cuadrada, por ejemplo? Pero enseñan modelos constructivistas desde las formas más conductistas, más clásicas en el pizarrón, ¿no? Cuando sería otro el escenario, un escenario experimental, de experimentación, ¿no? Entonces, puedo decir que no, en ciertos momentos es necesario tener una clase conductista. Por ejemplo, en las clases que yo he podido compartir con ustedes, teorías de la comunicación, podríamos decir es una cosa aburrida, que nos toca leer, leer y leer, y es muy difícil ponernos a comprender, a realizar algunas prácticas. En algunos temas sí, en otros no, ¿no? Pero mis clases lamentablemente han terminado siendo muy conductistas, ¿sí? Hemos intentado, hemos hecho salidas, hemos ido por la
realidad, hemos viajado al Oriente, hemos hecho un contacto con la realidad diferente. Sí, hemos intentado matizar y ser un poco constructivistas, es decir, enfrentarles a los chicos, a mis alumnos, con la realidad, y para que sea la realidad la que provoque la generación de conocimiento. Partiendo de esto, profe, ¿usted opina o cree que los profesores estarían mejor capacitados si se les enseñara constructivismo puro? Yo siento que hay materias que se prestan para hacer un ejercicio constructivista y otras será necesario también buscar un abanico de posibilidades, ¿no? No una dependencia única. Pero sí, el constructivismo tiene una marca, una impronta muy importante que permite procesos más rápidos de aprendizaje, procesos más parecidos a lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? En nuestro, por ejemplo, cuando nos poncha la llanta de la bicicleta. Si nos quedamos solo con el manual, ¿qué hacer en ese caso? Vamos a YouTube, vemos o bajamos un PDF. ¿Qué hacer en el caso de que se pincha la llanta? Se poncha la llanta. Pero nosotros cuando ya experimentamos, tomamos precauciones. Si nos vamos en carretera, sabemos qué tenemos que llevar, qué herramientas básicas para hacer una reparación en medio de la montaña, por ejemplo, ¿no? Y vemos cuando se nos poncha en la ciudad, vamos donde el vulcanizador y vemos cómo desarma y cómo vuelve a armar, ¿no? Eh, Fíjense cómo son los niños cuando están en las edades de 5, 6, 7 años, son unas máquinas constructivistas de aprendizaje. Todo lo quieren desarmar, ¿no? Juguetes. Eh, claro, los padres a veces nos preocupamos porque decimos, echan a perder las cosas, pero el niño es una máquina curiosa que desensambla los componentes de un carrito, por ejemplo, de un juguete, para mirar qué es lo que tiene adentro, ¿no? Cómo funciona, cómo se prende este foquito. Y no está conforme hasta no lograr ver qué tiene en el interior. Entonces, a mí me parece que sí, necesitamos más mentes constructivistas y abiertas a otras formas de aprendizaje. Ya, profe, entonces, ¿cree que con la teoría constructivista es posible transformar la realidad? Sí, de hecho que sí, ¿no? El ser humano es un sujeto que aprende. Vean, los primeros pobladores del planeta, los que vivían en las cavernas, tuvieron que hacer ejercicios constructivistas, ¿no? Cuando mataron un bisonte, vieron que la sangre se regaba allí y vieron que se solidificaba, se hacía una masa sólida la sangre. Y después se dieron cuenta que podían pulverizar con una piedra y ese polvo rojizo de la sangre mezclado con el agua parecía un tinte y con un pincel pudieron hacer algunas pinturas en las paredes, en las cavernas. Experiencia. La experiencia en este caso construye conocimiento. Y seguramente después de la primera vez que hicieron eso, ya fue formando un conocimiento para las otras generaciones. Fue como, a partir de allí vamos a ir mejorando esto que ya lo hicimos una vez. ¿Sí? ¿Y qué pasa si calentamos la sangre? ¿Y qué pasa si mezclamos otro tipo de sangre? Y si mezclamos esta sangre con este tipo de resina vegetal o de tierra. Entonces fueron saliendo los colores, fueron haciendo combinaciones, fueron buscando nuevo conocimiento, ¿no? Y así a lo largo de la humanidad hemos ido generando nuevo conocimiento a partir de ese contacto con la realidad en una mente constructiva, un conocimiento que va construyéndose. Profe, como última pregunta ya para cerrar esta sección, ¿usted qué opina? Viéndolo desde el ámbito constructivista, nuestra realidad COVID-19, nueva educación, nueva realidad, entre muchas comillas, ¿cuál es la experiencia que los alumnos, los seres humanos ya globalizando, vamos a ganar? ¿Cuál es la experiencia que vamos a ganar después de todo lo que hemos vivido hasta ahora? Uy, es bien amplia la pregunta, pero voy a intentar resumirla en unos 4 aspectos así. La primera, una revalorización de lo tecnológico. Yo creo esta humanidad que va a superar, y yo sobreviví el COVID, ¿no? Suele haber ya camisetas, yo sobreviví el COVID.
la generación que sobrevivió al COVID va a ser una sociedad, una humanidad que va a tener una sensibilidad diferente al uso de las tecnologías. Ujú. Recuerden ustedes, muchos profesores les pedían que apaguen los celulares. Y yo he visto en la facultad, había un profesor que llevaba un cartón para recoger todos los celulares y tenerles apagados afuera o sea, prohibido tener conexión a Internet. Hoy, por ejemplo, si no tenemos conexión a Internet, estamos fritos, ¿no? Ujú. Hasta el pueblo más miserable del Ecuador ya tiene cobertura de Internet. En el hogar más humilde del país hay alguna manera de conectarse, engancharse a Internet. Entonces, ya hemos cambiado ese chip de que la tecnología, que las redes sociales es esto, que el Internet es la perversión, que están solo los pervertidos allí, que es solo para ver pornografía, que es solo para banalidades. Pero estamos viendo que la tecnología nos sirve para otros usos. Segundo, el tema del ubicar al ser humano en el centro de la humanidad, de la acción humana, ¿no? Antes estábamos muy preocupados, por ejemplo, de acumular dinero, de acumular riqueza, de tener más carros, de tener más casas, de tener más dinero en el banco. Ahora, tener salud, por ejemplo, Es lo haber primordial. sobrevivido o tener a mi padre vivo, a mi madre viva, esa es la mejor fortuna. ¿De Ujú. qué me serviría tener 5 BMWs o 5 casas, una en Quito, en Guayaquil, etcétera? Eso no me va a dar felicidad. Ujú. Vamos a recolocar como centro de la preocupación humana al ser humano. Vamos a volver ansiosos de darnos un abrazo con nuestros amigos, con nuestras amigas, el contacto físico. Yo estoy mirando así como una película después de la guerra, cuando se encontraban las familias, ese abrazo que ahora no nos podemos dar, ¿no? Ahora es un puño o una cosa distante con la cual Ujú. nos saludamos. Vamos a volvernos eh, menos materiales, más espirituales, más en contacto con otros seres humanos. Eh, a mí me parece que también un tercer elemento que va a surgir de la nueva humanidad después del COVID es eh, unas personas más preocupadas de nuestro medio ambiente, de cuidar la vida en general de los animales, ¿no? Fíjense tantas explicaciones del origen del COVID, ¿no? Que viene de los murciélagos, que vienen de no sé qué, eh, del cambio climático. Hay gente que dice que de pronto el COVID se originó en los deshielos que está teniendo los casquetes polares con el cambio climático. La temperatura del planeta ha subido y por lo tanto se está derritiendo estas grandes masas de agua que estaban hecho hielo y en esos millones de años almacenados allí, de pronto había alguna cepa, algún tipo de virus que cobró vida y se activó Ujú. al saltar al ser humano, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una preocupación medioambiental mucho más cercana, más sensible. Esta vida en familia que hemos armado, ¿no? Más cercanos con los nuestros, con los hermanos, con los papás, ha sido otro tipo de convivencia, porque jóvenes como ustedes pasaban muy pocas horas en la casa, casi como un hotel, solo llegaban a dormir, bañarse y salir, ¿no? Ahora estar en la casa implica ocuparse de la abuelita, del hermano menor, Ujú. de sacar la basura, de cuidarles a los mayores, de ir a hacer las compras, un sentido de familia muy, muy especial. Yo creo que ese sería el cuarto factor, que es una vida en cercanía con la familia, que es lo que... y un último elemento que, para no alargarme mucho en este tema, una preocupación por la dimensión humana. Esto significa que esta humanidad está dando un salto, ¿no? Había hace muchos años un religioso, Malthus, que justificaba la existencia de las pandemias, de las guerras, que mataban a miles, millones de personas en el mundo, un poco en el pensamiento de Darwin, la selección natural de las especies. Entonces este cura decía, este monje decía, que está bueno, que es bueno que haya guerras, que haya pandemias, para que la humanidad vaya
eliminándose aquellas, por ejemplo, la gente que ahora estaba con cáncer se muere y queda la gente más fuerte, la gente más sana, ¿no? Es como una depuración de la naturaleza. El tema de los alimentos, somos tantos, está mejor que muera para que quede alimento para los que somos más fuertes y podemos sobrevivir, ¿no? Eh, yo pienso que esa teoría malthusaniana de Malthus fue muy criticada en su momento, fue muy... Pero en el fondo yo pienso que los gobiernos, por ejemplo, lo que están haciendo es también un pensamiento de Malthus, ¿no? Vean cómo se privilegia, quiénes se han vacunado primero, en el caso Ujú. ecuatoriano, a quiénes están privilegiando, a los políticos, Ujú. a los de la fiscalía, a las élites del país. No fueron al Guasmo a ver a la gente más pobre para empezar a Exacto. vacunar, ¿no? Fueron las élites en San Borondón, ahí. Esta gente que tiene dinero son las que deben seguir viviendo. Los otros que mueran nomás, ¿no? Sigue ese pensamiento de Malthus todavía ahí como un rezago perverso de la humanidad. Entonces, yo sí creo que en la mayoría de la población que vamos a sobrevivir, ojalá sobrevivamos, que no nos contagiemos, vamos a tener este nuevo pensamiento como una defensa de lo humano, un sentido de un ser humano que trasciende, que no es solamente una parte biológica que se contagia, sino también es un ser humano que piensa eh, biopsicosocial, ¿no? Que es biológico, que se interrelaciona con otros seres humanos, un ser social, y que es un ser que piensa, que es un ser con intelecto, que quiere mejorarse, ¿no? Que vamos a tener más cuidados. Yo estoy convencido que, por ejemplo, de aquí para adelante vamos a quedarnos con el trauma de la mascarilla, de Sí, lavarnos las manos, de estarnos chisgueteando las manos a ujú. cada 5 minutos, ¿no? Y algunos hemos perdido hasta las huellas dactilares de tanto No alcohol es que nos revisado. tomamos, ¿no? Puede ser, claro. Eso creo yo. Listo, profe, muchísimas gracias por su tiempo, Por la la- explicación, por todo este gran discurso que nos brinda para nosotros, porque eso lo va a ver también los chicos que nos están acompañando. Y con su permiso, espero subirlo yo también en YouTube, porque para mí es es, es un honor, sí, esa es la palabra, y que llegue a la mayoría de las personas. Claro, si usted me deja subirlo, sería perfecto. Mucho gusto, Carlos, Erika, un abrazo para ustedes. Gracias. Igualmente, Igualmente, profe, muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, profe. Muy Muchísimas. bien. Hasta Chao. luego. Gracias, profe. Hasta luego.